Hola, buenas tardes. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a la sesión de esta tarde. El día de hoy nos acompaña Luis Eduardo Hernández Ramos. Él es nuestro líder de seguridad funcional en maquinaria aquí en Hermos y nos va a compartir el tema relevadores Garling. Antes de que él se presente y les cuente cómo va a estar la dinámica, bueno, más bien cuál será el objetivo de la sesión, les comento que esta sesión, bueno, le estamos utilizando la tecnología de Microsoft Teams, tiene una duración de 1 hora y en la parte de abajo, para quienes no han tenido la oportunidad de unirse a la sesión, tenemos una barrita en donde podemos interactuar, tenemos un chat para que puedan hacernos llegar sus preguntas. Quiero comentarles que nosotros estaremos monitoreando para que en ese momento nuestro ponente pueda estar respondiéndolas. Asimismo, también en el chat nos acompaña Mario Alberto Sánchez, que también estará por ahí dándonos algunas de sus respuestas, ayudándonos también, dando soporte a esta sesión. Él es del equipo Rowell Automation. En cualquier momento ustedes pueden levantar la manita, que es una función que nos va a permitir cederles el micrófono y atender sus respuestas. Hacia el final de la sesión les estaremos compartiendo una encuesta para que nos regalen sus comentarios y podamos ofrecerles la asesoría que necesitan para sus proyectos. Le doy la bienvenida al ingeniero Luis Eduardo. Luis Eduardo, bienvenido, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como lo menciona Israel, soy Luis Eduardo Hernández, soy el especialista encargado de la parte de seguridad por parte de Hermos. ¿Sí? Entonces, la idea de esta sesión es que conozcan primero algunas características de nuestros relevadores y segunda, y propiamente dicho, la tecnología Garling. Entonces, primero comenzaremos hablando de la tecnología de nuestros relevadores. ¿Sí? Ahora, primero, esta es la segmentación en cómo nosotros atacamos el mercado. Por un lado, tenemos el monte a invertir o la inversión inicial y luego la complejidad del sistema. Entonces, la solución, digamos, para sistemas pequeños, típicamente relevadores como tal están alone. Luego se tiene una segunda solución que se llama CR30, que básicamente es una solución configurable. De ahí ya nos damos el salto como tal a controladores de seguridad. El primero con el que nos topamos es el Compact Logix, que básicamente es en su versión de seguridad. ¿Sí? Nos permite alcanzar hasta aplicaciones SIL 3, obviamente ya nos permite conectividad en Ethernet, manejar inclusive protocolos de seguridad a través de Ethernet, que es el Chip Safety, y de ahí para aplicaciones todavía más complejas nos vamos a lo que es el GarLogix, ¿sí? Tiene un poquito más de ventajas, aquí sí, principalmente por la cantidad de entradas, salidas y cantidad de procesamiento. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar en específico de la solución que es para aplicaciones pequeñas o muy simples, ¿sí? Otra cosa es que, por ejemplo, y hay que recordar, tenemos en el mercado todavía y mucha base instalada una familia que se llama Minotauro. En nuestras celebraciones se llama MSR. La familia como tal ya llevamos 3 años ejecutando un plan de migración en el cual no nada más es nosotros lo sacamos del mercado, sino generamos guías en cómo ayudarles a ustedes en el dado caso que tuvieran alguna de estas familias que ya están aquí listadas, cómo ayudarlos a migrar a la nueva tecnología, inclusive llegáramos de conexionado. Y obviamente, aparte de la información en documental, pues está la asesoría de cada uno de nosotros, ya sea por mi parte o por parte de Rodwell. ¿Sí? Ahora sí, ¿por qué nuestra tecnología de relevadores? Bueno, lo abreviamos en esta frase, un relevador para todo. ¿Por qué? Porque los que llegaron a conocer nuestros anteriores relevadores se habrán dado cuenta o tienen todavía, es que existía un relevador para paros de emergencia, un relevador que tenía retardos, un relevador para mandos bimonales. Entonces llegamos a más de 200 números de parte. Refaccionar todo eso realmente es bastante complejo, ¿sí?
Entonces tenemos la ventaja de primera mano. Lo vemos aquí en el lado izquierdo. Tenemos algo, digamos que es como reemplaza a la familia 200, que básicamente la familia 200 era la manera en que nosotros conectábamos en serie relevadores a través de un pequeño cable plano. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con algo muy sencillo. Nosotros lo denominamos como single wire safety. Son dos terminales y es realmente un solo patrón de pulsos dinámicos. Cada uno de estos relevadores tiene una entrada y una salida, ¿sí? Entonces yo quiero conectarlos, pues simplemente quien va a comenzar la serie al siguiente a través, por ejemplo, del primero va a ser de L11 al L12 del siguiente relevador y así sucesivamente. Y puedo conectar no nada más relevadores que monitorean dispositivos, sino también salidas de seguridad, entradas o salidas de seguridad, ¿sí? Esto me permite hacer un poquito más dinámico el tema de utilizar relevadores. ¿Cómo se ve típicamente? Lo tenemos aquí abajito de la primera imagen. Podemos hacer por zonas, o lo que se llama control de zonas, o inclusive lógicas. Obviamente son lógicas sencillas, solamente nada más AND o ORs, pero con eso ya podemos llegar a, en vez de utilizar un módulo de tarjetas muy grande como sería un controlador, pues nada más dos relevadores o tres a lo mucho. La otra es, por ejemplo, como a veces la cantidad de salidas está algo restringida en este tipo de solución, lo que tenemos nosotros son módulos de expansión de salidas. Cada módulo nos permite agregar 4 salidas. Este módulo se divide en dos. Pueden ser salidas con retardo o simplemente salidas de activación inmediata. Luego, el por qué sale la frase es por esto. Nuestros relevadores lo decimos que soportan o que tienen dos entradas universales porque básicamente soporta la mayoría de las tecnologías. Cortinas, paros de emergencia, diferentes tipos de interlocks, ¿sí? Básicamente entradas de seguridad tipo USB o la que son electrónicos o electromecánicos que típicamente son contactos. Soporta casi la mayoría de combinaciones. Va a haber sus casos, por ejemplo, el mando bimanual es un caso especial donde hay un relevador dedicado. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que hay que monitorear, por ejemplo, activaciones simultáneas y demás. Y eso nada más está asociado para ese tipo. Para la mayoría están todos estos. Y lo que tenemos, como son denominamos nosotros que son de entradas universales, realmente cada entrada universal es doble canal, ¿sí? Está pensado para poder alcanzar el nivel máximo de seguridad, que es el Performance Level E. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso que tuviéramos un dispositivo de contactos, vemos cómo se generan los pulsos de prueba como tal, y cómo podemos detectar inclusive un fallo de canales, un cruce de canales, ¿sí? Si cualquiera de estos recibe 24 volts o algo que no es esto, se considera que hay un problema con el dispositivo de entrada, ¿sí? Ahora un pequeño chiste, algo así como el Señor de los Anillos, nada más que solamente un anillo para dominarlos a todos es un relevador para dominarlos a todos. Que esta familia solamente con 6 números de parte ya podemos tener la mayoría de soluciones sencillas de seguridad, ¿sí? ¿Cómo se vería, por ejemplo, nuestra conexión en serie? Algo así. Yo aquí tengo un paro de emergencia global, que es el primero, ¿sí? Puede ser cualquier tipo, de hecho en este caso es uno de una entrada universal. Luego a través de Single Wire Safety, que fue la señal L11 y L12 que vimos ahí, yo los conecto y ya tengo el segundo. El segundo solamente este paro de emergencia va a estar monitoreando un paro de emergencia como tal y la apertura de una guarda, por ejemplo. El tercero se denomina zona 2 e igual, paro y una guarda. Y zona 3. Si yo primo el primer relevador, me va a mandar a parar todos los relevadores. No así si yo primiera cualquiera de los otros, ¿sí? Entonces ya tenemos una segmentación de zonas y más sin embargo tenemos un elemento común que es el paro de emergencia, ¿sí? Algo así podemos llegar a hacerlo. Esto es si queremos mantenernos en este tipo de soluciones.
Si no, también se puede migrar a otro tipo. Como vieron en la gráfica anterior, pues tenemos el Server 30 o inclusive ya controlados de seguridad. Todo depende del espacio y de la disponibilidad, principalmente de presupuesto, ¿no? Si tenemos suficiente presupuesto, pues podemos irnos a un de seguridad. Ahora, esta misma familia tiene otra ventaja. Y esa ventaja es, tenemos esta pequeña interfaz que está aquí en color gris. Esta interfaz lo que nos permite hacer es interrogar hasta 6 relevadores de esta nueva familia GCR a través de un pequeño bus óptico, que de hecho por aquí vemos en la foto de perspectiva, vemos los dos puntitos de las dos entradas-salidas, ¿sí? Que nos permite a su vez conectarnos a un PLC o inclusive directamente a un panel, y ya podemos decirle inclusive qué dispositivo está operado o está en falla, ¿sí? Además de ciertas información adicional que podemos detener de diagnóstico, por ejemplo, cantidad de operaciones o algún otro dato, ¿sí? Que nos puede servir ya para una integración mejor. ¿Dudas hasta aquí? No, en este momento no tenemos. Ok, perfecto. No, ninguna. Ahora, como les dije, la solución Garlin su relevador se basa en la tecnología que vimos anteriormente. Ahora, Garlin está pensado para cumplir o dar estas 3 ventajas principales. Lo que es Smart. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de comunicación Ethernet, por un lado, con el relevador. Pero además, podemos diagnosticar cada uno de los dispositivos que están conectados en la red, ¿sí? Esta solución como tal, y ahorita la vamos a ver más adelante cómo se compone, es una tecnología simple, no necesitan configurar gran cosa. Realmente, inclusive, los cables ocupamos estándar, un cable de M12, que puede ser de 5, 4, 8 pines, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Además de que tiene una gran ventaja, y probablemente me den mucha la razón cuando han visto máquinas que a veces son muy pequeñas, pero tienen, no sé, 24 o 30 accesos. Detectar, por ejemplo, en la tecnología normal de conexión en serie, sabes que de tu serie hay una puerta abierta, pues si son 5 no hay tanto problema, simplemente reviso los 5 puntos de acceso y ya no pasa nada, no pierdo tanto tiempo. Pero ¿qué pasa si son 15 o si son 18? Entonces, eso ya nos llevó 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, va a depender de qué tan fácil sea volver a retirar y colocar esa guarda, ¿sí? Y ahora, si este fallo nos los da, porque a lo mejor es una máquina que genera mucha vibración y genera falsas aperturas, si nos los hace una vez por hora, pues ya tenemos un buen de tiempo de la máquina parada, y es algo que nadie desea. Finalmente, el mejor estado de una máquina es que siga produciendo y sin parar, ¿no? Entonces, este es un pequeño video de lo que yo les decía. Entonces, aquí se simula. Se simula de que todos los paros de emergencia, por ejemplo, están conectados en serie, igual que las guardas. Entonces, lo que les digo, hay una alerta de máquina parada o línea parada por un tema de guarda, ¿no? Entonces, ahí vemos al operador, que es aquí estamos simulando en esta animación, y pues está revisando cada una de las puertas, porque no sabe cuál es. Y empieza a revisar, inclusive llega una segunda persona para ayudarles y empiezan a revisar cada una de las guardas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender de cuántas haya, ¿no? Hasta que lleguemos a un punto donde, mira, sí, era esta, y ya nos permite arrancar la máquina, ¿no? Esto es una situación bastante común en la industria. Entonces, ahora, esta es la solución Garlin. Igual tengo conectado en serie cada uno de los dispositivos, pero ahora tengo una manera diferente de detectarlo. Mismo caso. Hay una condición en donde una de las guardas se abrió, ¿sí? Por algún motivo, cual sea. Entonces ya con la tecnología Garlin ya puedo saber que la guarda 4 de la línea 1, en específico cuál fue, está abierta, ¿sí? Entonces andaba buscando de las 10 o 15 que tengo, simplemente ahora voy justamente a cuál es la que está presentando la falla.
Entonces va al operador. Mira, es la puerta 4. Agarra, la revisa. Ya no hay detalle. Perfecto. Sigamos operando. ¿Sí? Esa es la idea. No pusimos tiempo porque depende mucho de cada máquina, pero la idea es eso, mejorar la manera en que cómo se diagnostican las cosas y el tiempo de resolución de problemas. Porque nadie quiere una máquina parada por más del tiempo necesario. ¿Sí? Entonces pasemos a la siguiente. Ahora, esto es lo que vieron en el video, en la animación. Esta es la solución Garlin como tal. ¿De qué consta? Consta obviamente del relevador como tal, que soporta el protocolo que también lleva el mismo nombre. Luego tenemos estos pequeños que nosotros denominamos tabs. Y de ahí en fuera hay un terminador que realmente es el que nos dice cuál es el último. ¿Sí? Todo lo demás que conectemos va a depender, ¿sí?, de la aplicación. Ahora, ojo, no tiene que ser un tipo de dispositivo de entrada de seguridad específico. Pueden ser unas cortinas, pueden hacer, por ejemplo, aquí en la imagen manejamos unos interlocks, tanto de RFID como de no contacto, inclusive para emergencia. Digamos que pueden ser dispositivos de entradas de seguridad genéricos, simplemente tiene que haber dos condiciones que se cumplan. La primera, si es electrónico, que tenga salidas USB, que básicamente cualquier dispositivo debe tenerlas, o debe tener dos contactos normalmente cerrados, ¿sí? Si es en el caso de que sea un electromecánico, como por ejemplo un para de emergencia. Son los únicos requisitos para poderlos conectar, ¿sí? Por suerte la industria ya ha estandarizado un tema, entonces los dispositivos de seguridad típicamente son de 5 o son de 8 pines, así de simple. Recomendamos el uso de conectores rápidos, ¿para qué? Para que sea muy fácil a la hora de instalarlo y a la hora de, por ejemplo, reemplazar una pieza, ¿sí? Es la mejor recomendación. Ahora, este lazo como tal nos permite, y eso sí, todos los dispositivos alcanzan el nivel, alcanzar el nivel máximo de seguridad, que es el personal level. ¿Por qué? Porque básicamente quien hace el monitoreo, hace el monitoreo del dispositivo es el TAP, ¿sí? Cada uno de ellos está monitoreando su propio dispositivo. Entonces, a lo mejor uno de ellos probablemente no lo alcance, pero todos los demás sí, el siguiente nivel, ¿sí? ¿Qué otra ventaja tenemos en este tipo de protocolos? Bueno, tenemos el tema de la instalación. Por ejemplo, desde el relevador hasta el terminador puede haber 1000 metros, o lo que es equivalente a 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Obviamente hay que tener consideraciones. Si hay dispositivos en ese kilómetro de distancia que consumen demasiada corriente, pues hay que tener consideración en el tema de cálculo de voltaje y corriente, que no se nos vaya a caer, y a lo mejor tener inyectores en el lazo, simplemente, pero no soporta hasta 1000 metros. La otra es, entre cada uno de los taps, este protocolo nos soporta hasta 30 metros, ¿sí? Y luego del tap al dispositivo de seguridad, tenemos una distancia máxima recomendable de 10 metros. Entonces, con esto nos permite inclusive bordear toda la máquina sin tener que irnos a un segundo relevador por un tema de que se nos esté perdiendo la señal o algo, ¿sí? Luego, ¿qué más? Como les dije, pues pertenece a la familia GCR, entonces nos permite tener esta interfaz, ¿sí? Y aquí sí hay una mayor ventaja, que es, yo puedo saber exactamente qué le está pasando a cada uno de ellos. Si alguno está en demanda, o sea, básicamente que está operado, está abierto, la guardo demás, o inclusive, en el caso de dispositivos como este, que son de atrapamiento o sí, básicamente de atrapamiento, o sea, lengüetas que retienen como tal con una bobina, yo puedo mandarla a través de esta interfaz la señal de desbloqueo. Inclusive yo puedo, en vez de tener un botón físico de reset, puedo utilizar a través de Ethernet mandar ese reset. ¿Por qué? Porque el reset como tal no es una señal de seguridad, entonces me lo permite la norma. Entonces puedo tener reset remoto, el comando para interlocks de atrapamiento de la señal de bloqueo-desbloqueo, ¿sí?
¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Jesús Moreno, estamos, creo que, no sé si quería abrir su micrófono para preguntar algo, pero creo que tiene mucho ruido. Si gusta, puede escribirnos por el chat y cualquier otra duda que tengan también nos los pueden comentar por medio del chat o usando la función de levanta tu mano. Ok, ya esperaremos. Entonces, pasemos a lo siguiente. ¿Qué características clave tiene? Bueno, la principal es que de tener una red en donde no sabíamos ni siquiera cuál de los dispositivos que tenía en serie estaba en demanda o estaba en falla, ahora yo lo puedo saber. Y además, si tengo la conectividad de Ethernet o la interfaz a Ethernet, lo puedo conocer en tiempo real, puedo saber qué está pasando en cada uno. ¿Sí? Además, como este es una topología que le denominamos Daisy Chain, entonces nos permite tener un solo maestro y conectar hasta 32 dispositivos por canal. El relevador como tal soporta 2 canales de protocolo Garlink, entonces teóricamente un solo relevador nos puede soportar hasta 64 dispositivos, ¿sí? 32, entonces tenemos teóricamente 2 redes de hasta máximo 1 kilómetro, 2 kilómetros casi de cable y de dispositivos, 64 dispositivos, ¿sí? Repito, la idea de los conectores rápidos es que sea muy fácil de detectar, por ejemplo, en el caso de que se nos rompió un cable, pues solamente sabemos cuál es el dispositivo que no está funcionando. Lo podemos saber a través de LEDs. O inclusive reducirnos, por ejemplo, el multiconductor que luego a veces instalamos y a veces es complicado saber cuál es el que está fallando, ¿sí? Ahora, ¿por qué la interfaz Ethernet? La interfaz Ethernet es por una iniciativa que tiene Roadblock que se llama Empresa Conectada, y es que, y lo vemos aquí en esta imagen, ya sea que el dispositivo ya tenga embebido comunicación Ethernet a través de nuestro protocolo Ethernet IP o a través de un accesorio, como es ahorita que estamos viendo Garlink, permitir conectarse a la red, poder ver toda la información. ¿Para qué? Para contestar 3 preguntas básicas y las tenemos aquí. El dónde, el qué y cómo. El dónde es saber en dónde estamos teniendo problemas. Ubicado en el tema de seguridad es qué dispositivo de seguridad me está presentando una falla. El cómo o el qué, más bien, pues saber qué es. Sí, tengo la línea parada, pero pues qué dispositivo es. Y luego el cómo, pues ya nos dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Tienes un dispositivo falla y es el fulano de tal. Se recomienda, ya sea que es una falla o nada más es una apertura. Entonces ya lo puedes saber y puedes directamente ir con ellos. La idea de la empresa conectada, pues básicamente es tener la información disponible a la hora que se necesite. E inclusive diagnósticos todavía más avanzados. Llegar al tipo de mantenimiento que se llama predictivo. Yo ya puedo saber inclusive qué va a pasar con mi máquina, tener toda esa información. Esa es la idea de la empresa conectada y enfocada a safety. También yo necesito saber qué está pasando con mi máquina en tiempo real e inclusive predecir qué le va a pasar a mi máquina. Por ejemplo, los dispositivos que digamos que menos tiempo de vida pueden tener por la cantidad de operaciones, pues normalmente son las lengüetas por ser un dispositivo electromecánico. Entonces, hasta a lo mejor yo reviso su contado de cuántas operaciones lleva. Según a lo mejor el documento que yo tengo que me entregó el fabricante de la máquina o que yo mismo hice, entonces me dice, ¿sabes qué? Este equipo o este interlock de lengüeta yo tengo que cambiarlo cada 2000 operaciones, por decir un número. Entonces yo sé que a lo mejor esa lengüeta ya está llegando al número 1800, entonces ya sé que tengo que cambiarla no sé, 2 días, 3 días, dependiendo de la cantidad de operaciones, o en 2 años, 3 años, va a depender mucho, pero yo ya lo sé, ya lo puedo anticipar. Es algo que normalmente en otro tipo de tecnología, digamos, cuando no tenemos empresa conectada, pues no podemos saberlo. Si no me doy el tiempo de leer la documentación, pues ni por enterado voy a saber, o inclusive que está fallando. Cuando me doy cuenta que va a fallar, pues nunca, realmente me vuelvo más reactivo. Sé que falló, lo reemplazo, simplemente, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona y qué nos permite evitar
ciertos, perder un nivel de seguridad básicamente por diagnósticos es por este tipo de detalles. De acuerdo a la ISO 14119, quien nos regula de cierta manera algunas características, pero la principal es las conexiones en serie, ¿sí? Nos dice que hay un tipo de falla que se llama enmascarado de falla, que básicamente es cuando nosotros ocupamos dispositivos en serie, ¿sí? Lo vemos aquí en la tabla. ¿Cómo es eso? Bueno, pues teóricamente yo cuando conecto en serie, cada dispositivo que voy agregando puede ser un punto de falla, más sin embargo no puedo saberlo hasta que no se interrumpa digamos, el contacto o demás, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Y eso nos afecta principalmente de nuestros, perdón. Ahora, ¿cómo lo vemos de manera más específica? Por ejemplo, yo aquí tengo esta pequeña tabla en donde tengo la cantidad de guardas, la cantidad de, la probabilidad de tener una falla enmascarada, que está clasificado como baja, media o alta, y luego cómo me repercute tener esa cantidad de dispositivos en serie en los diagnósticos. Y a su vez, al pegarlo en el tema de diagnósticos, en el último columna vemos el impacto que podríamos llegar a tener en performance level, ¿sí? Por ejemplo, ya por tener en conexión en serie, no puedo alcanzar el nivel máximo de seguridad, solamente me quedo en D. Ahora, primer caso, tengo adicionales conectados en serie de 2 a 4 dispositivos. Eso se le determina que hay una probabilidad baja de enmascarado de falla y por lo tanto nos permite un 60% por arriba del 60% de diagnósticos. Entonces, sigo manteniendo el nivel máximo que es el D. Ahora, siguiente caso. En el caso que tenga de 5 a 30 dispositivos, ya se considera un enmascarado media, ¿sí? Igual sigo en los diagnósticos al 60%, mantengo el D. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ocupo más de 30? Se vuelve la probabilidad de enmascarado alta. Los diagnósticos por este enmascarado de fallas se nos van a debajo de 60, básicamente no tenemos, ¿sí? Y eso nos repercute en el nivel máximo a alcanzar, ¿sí? Y esto es en condiciones normales que yo no opere la guarda. Ahora, ¿qué pasa si ahora lo ocupo con mayor frecuencia, que es el siguiente caso? Una, no pasa nada, realmente el impacto no es mucho. 2 a 4 se mantiene todavía, pero si se dan cuenta ya disminuyó la cantidad. En el primer caso de arriba yo tenía de 2 a 4, ahora solamente aquí tengo 1. Ya en el siguiente caso yo considero un enmascarado medio a partir de dos guardas. En el caso de 5 más, por ejemplo, en este caso, solamente a partir de 5 ya pierdo un nivel de seguridad. Teóricamente el máximo que alcanzamos era el D, ahora caemos a C, ¿sí? Peor de los casos, si la frecuencia aumenta a más de 1, aquí estamos considerando esa frecuencia de uso como de una operación por hora. Si hay 2 operaciones por hora, ya en automático me quedo en C, ¿sí? Si aumenta la cantidad de operaciones de esa conexión en serie por más de una, en automático ya estoy en C. No sé si me doy a entender, si es algo claro. Entre menos opere esa conexión en serie, puedo mantener niveles un poquito más altos de seguridad. Conforme empiezo a aumentar la cantidad de operaciones, va aumentando, digamos, la cantidad de enmascarado que básicamente nos pega en el nivel de seguridad máximo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues a lo mejor yo invertí para alcanzar un nivel de seguridad tipo D. Es una inversión fuerte porque son equipos altamente confiables, tengo que tener ciertas consideraciones. Y por el simple hecho de conectarlo en serie y tener más de una operación por hora, esa función de seguridad, yo invertí en la D, pero no la puedo alcanzar porque la cableé de una manera diferente, ¿sí? Así de sencillo.
Ahora, la 14119 no me permite alcanzar el Performance Level E, ¿sí? Por este fallo. Entonces, aunque yo haya comprado dispositivos inclusive para E, por conectarlos en serie, ya en automático pierdo E. Me peleo por D. Si aumenta la cantidad de operaciones, inclusive yo puedo perder ese nivel que es el D y caer a C. Entonces ya estamos hablando de que inclusive con elementos mucho más baratos, yo pudiera alcanzar esa categoría. Entonces estoy perdiendo dinero por el simple hecho de conectar en serie. Esto es en conexiones normales de dispositivos de entrada en serie. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra característica. Aquí lo vemos desde el punto de vista de nivel de seguridad. Aquí lo vemos desde el punto de vista de tiempo, ¿sí? O de velocidad de respuesta. Tenemos una solución normal. Se simulan en los dos casos conectar 10 dispositivos en serie. Luego, por ejemplo, el tiempo de respuesta, aquí estamos utilizando de base el SensaGuard, ¿sí? Que básicamente es un sensor o interlock de seguridad de tipo RFID electrónico. Nos da un tiempo de respuesta de 54 milisegundos cada sensor, ¿sí? Eso es el puro sensor de su velocidad de respuesta. Ahora, tenemos que agregarle más tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque cada vez que agregamos una serie, vamos aumentando 18 milisegundos a todo esto, ¿sí? La sumatoria entre el tiempo de respuesta de los interlocks y nuestra conexión, más o menos nos da 234 milisegundos. Dirán, no es mucho, realmente la máquina inclusive para en 2 segundos, entonces no me pega gran cosa, ¿no? ¿Dónde nos pega este tiempo? Hay un cálculo que se llama cálculo de distancia segura. Y básicamente lo empleamos para diferentes tipos de cosas. El principal, para determinar qué tan lejos del peligro voy a instalar las cortinas, o el láser escana, o inclusive la guarda. Entonces, conforme el tiempo de respuesta del sistema sea más lento, tengo que poner a más distancia ese dispositivo. El más común son las cortinas. En vez a lo mejor de instalar las cortinas a 5 centímetros del peligro, ahora por su velocidad de respuesta tengo que instalarla a 25 centímetros, 50 o inclusive más, en donde ya no se vuelve viable, porque ya ocupa mucho espacio para mantener ese requisito de distancia segura e inclusive meter dispositivos adicionales, porque puede caber dentro del peligro y la cortina una persona, entonces tengo que poner una cortina adicional o algún otro dispositivo. Ahora, en el caso de Garling, simulamos igual 10 dispositivos, que es lo que tenemos a la derecha, los mismos 54 milisegundos del sensor, pero ahora solo tenemos un impacto de 35 microsegundos por tap, ¿sí? Esto nos da un tiempo de respuesta de 59, aproximadamente 59 milisegundos. Estamos hablando de un 75% de reducción de tiempo de respuesta. Entonces, en vez de ahora instalarlo a 50 centímetros, ahora la puedo acercar más a esa cortina. ¿Por qué? Porque mi sistema de seguridad responde más rápido, ¿sí? Ya lo vimos antes, recapitulando, ese beneficios cuando lo vemos, principalmente en el cableado. Porque, y es algo que no les dije anteriormente, pero la comunicación entre el relevador y todos los taps es un cable estándar de 4 hilos M12, ¿sí? No es un cable especial, no lleva blindaje. La robustez como tal del protocolo, perdón, de la solución Garling, es atrás del protocolo, ¿sí? Entonces, inclusive si llegara a ver el caso de que se les daña el cable, por ejemplo, que comunica de un tap a tap, que es un patch cord, ustedes lo pueden reemplazar. Si a lo mejor no encuentran ese mismo, realmente la gran diferencia es el color. Tiene que ser llamativo para identificar que es un sistema de seguridad. Pudieran temporalmente inclusive utilizar un cable de sensor, así de simple, ¿sí? Entonces eso nos ahorra mucho dinero en cables especiales como en otro tipo de soluciones y nos da la facilidad de poder utilizar piezas de recambio temporales para ese sistema de seguridad, ¿sí? Ya vieron el tiempo de respuesta. Otra cosa, si por ejemplo
A lo mejor yo de momento no tengo implementado o no tengo pensado a corto plazo implementar empresa conectada, o sea, la funcionalidad es tener todos esos datos de Ethernet. No hay problema, solamente con el relevador y lo que es la solución normal de Garlin ya lo tienen implementado. Si llegaran a implementarlo más adelante, simplemente metemos la interfaz, que es la grisecita que vemos ahí, y ya podemos habilitar o hacer inteligente este protocolo. Y ya podemos subir todos esos datos, ya podemos manejarlos, mandar señales remotas, ¿sí? Este es como tal, es el relevador, ¿sí? Este relevador, como les dije, es de la familia GSR. Para los que ya conocen nuestros relevadores GSR, este tiene una gran mejora. Básicamente, para configurarlos o configurar este relevador, ocupo solamente 2 botones que vemos casi aquí al final. ¿Sí? Estos 2 botones donde dice DG, con esos 2 botones yo puedo resetear el relevador, oprimiendo los dos, configurar o setear ciertos parámetros y salvar parámetros, ¿sí? E inclusive yo una vez que guardé los parámetros ya no tengo que hacer el famoso ciclo de energía, que es desconectar y volver a conectarlo. Ya solito lo hace el relevador. Ya no tengo que ni siquiera estar haciendo eso, ¿sí? Otra ventaja es, les dije que este relevador tiene 2 canales y que típicamente yo recomendaba que usaran Garlin en los dos. Pero inclusive pueden decirle a este relevador que no van a conectar dispositivos Garlin o taps Garlin, que los van a utilizar para dispositivos normales de seguridad. Puede ser el caso más común, en canal 1 yo ocupo Garlin y canal 2 simplemente voy a conectar directo a las cortinas. Lo puedo hacer, nada más le configuro, le digo que no va a ser Garlin, sino que va a ser una entrada USSD y el relevador ya lo tiene, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, puede ser diferentes tipos de funciones de seguridad, son 20 funciones. Es entrada simple con retardo de tiempo, puede ser un doble entrada con retardo, inclusive puede ser lo que nosotros llamamos STO o paro por torque seguro, también lo puede hacer. Obviamente necesitamos del variador para poder hacer el STO, pero el relevador ya está habilitado para mandarle la señal directamente, ¿sí? También tenemos ciertas entradas, o más bien tiene ciertas entradas al relevador, como pueden ser una entrada de seguridad, salidas o inclusive ciertas señales que se pueden configurar para utilizarlo. La ventaja también de este relevador es que tiene salidas tipo relé. Las 2 salidas de seguridad son tipo relé. En dado caso que lleguemos a conectar cargas donde hay una alta demanda, típicamente un contactor, por ejemplo, donde la bobina tiende a consumir mucho al inicio. Entonces, esa es una ventaja principal del relevador. Pudiéramos llegar a tener, por ejemplo, salidas de estado sólido, pero su desventaja es esa. Con cargas de alta demanda de corriente, pues tienden a tener problemas. En ese caso, por eso se suministra con tipo relevador. Está la interfaz óptica, que ya la vimos, cómo se comunica con la interfaz de Ethernet. Y al ser un GSR, también tenemos la funcionalidad de Single Wire Safety, que básicamente es cómo yo puedo conectar los relevadores en serie. Entonces, yo ya tengo la serie para comenzar de Garlin de 32 dispositivos por canal y además puedo poner en serie los relevadores. Una cosa que no les dije, dentro de los GSR también está el CR30, para el que lo conocen. Entonces yo pudiera conectar este relevador también al CR30. Con eso ampliar la cantidad de entradas o salidas que puedo ocupar, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito de los, por ejemplo, una vista de frente o frontal, en donde, si se dan cuenta, ya no es un único LED con los famosísimos patrón de flashes o de interrupciones de luz. Aquí cada uno de los indicadores puede tener 3 estados. El que vemos ahorita, que es apagado, o puede estar en color rojo o color verde, ¿sí? Es una tablita de verdad que viene en el manual, donde dice, bueno, si es verde, el de out significa esto. Si es rojo, significa esto. Si está apagado, significa esto. Si es un poquito más sencillo, solamente hay 3 estados. Ya no tenemos que estar contando los flashes, que luego a veces son 5 o 7, entonces ya es un poquito complicado estar contando, ¿sí? Entonces aquí se simplifica esa parte.
Aquí vemos la parte de, por ejemplo, aquí están los puertos ópticos. De hecho, el relevador tiene un puerto versión 3. ¿Por qué? Porque hay que mandar más información hacia la interfaz de Ethernet, ¿sí? Entonces necesitamos un poquito más de ancho de banda. Entonces se genera la siguiente revisión, ¿sí? ¿Qué más es la solución? Lo vamos a ver más a detalle. Por ejemplo, este es el TAP. Este es el dispositivo que realmente monitorea. Tiene 4 variantes este TAP y está en base al dispositivo de seguridad que va a recibir. Puede ser de entradas o SSDs o de entradas electromecánicas, o sea, electrónicos como cortinas, interlocks RFID, o electromecánicos como paros de emergencia, interlocks de lengüeta, ¿sí? La otra variante es la cantidad de pines. Puede ser de 5 pines o de 8 pines. Muchos de los dispositivos de seguridad son de 8 pines. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un interlock de atrapamiento, pues tenemos las 2 salidas de seguridad. Tenemos los contactos, la entrada de los contactos, tenemos la bobina, ya van 5. Perdón, 6. 2 de bobina, 2 de contactos, 2 de entrada de los contactos, entonces ya tenemos 6. ¿Sí? Y luego si le agregamos algún otro estatus o diagnóstico que contiene él, pues ya nos llevamos los 8 pines. En cambio hay dispositivos más simples, como por ejemplo un interlock RFID, donde puede ser inclusive de 5 pines. Alimentación, los 2 de salida y uno que queda, que normalmente no ocupamos. Entonces, por eso son las 4 variantes. ¿Qué más tenemos? Si se dan cuenta por aquí, y creo que viene en la imagen siguiente, vienen los indicadores. Tiene 2 indicadores como tal, el TAP. El más grande, que es el que vemos, nos indica el estado del dispositivo que está supervisando. Puede ser verde, que básicamente está el dispositivo ok, no ha sido demandado, no tiene ningún problema. Un verde parpadeante, que significa que en el lazo hay un dispositivo que está en demanda o está en fallo. O rojo parpadeante, que significa de que el dispositivo está en fallo. ¿Sí? Así de simple. El diseño es compacto, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. La idea es que podamos alcanzar el nivel máximo de seguridad. Entonces también este es Performance Level E o SIL 3. Y puedes llegar a soportar ambientes del tipo IP65 o IP67. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, este es, por ejemplo, aquí tenemos el terminador, siempre va al último del TAP. Este es el dispositivo que vemos aquí. Aquí está el indicador del estado del dispositivo y este es el del lazo. El del lazo nos dice qué está pasando. Si se llega a interrumpir algún dispositivo, se pierde o se va a fallar, este en automático se va a rojo. ¿Sí? La otra ventaja, el tamaño del TAP está pensado para poder ser montados en perfiles de aluminio estándares de 40 milímetros. Inclusive en la imagen que tenemos en la derecha inferior, vemos algunos ejemplos de cómo pudiéramos llegar a instalarlo. Puede ser que no ocupemos base, ocupemos una base que viene en algún ángulo o alguna configuración en especial. ¿Sí? Está pensado para que sea muy fácil de instalar. Ahora, ¿cómo funciona la comunicación? Entonces, como les dije, entre el relevador y los TAPs hay un cable de 4 hilos. Y esta es la configuración que lleva. Tenemos los de cajón, que son la alimentación de 24 y su referencia. ¿Sí? Luego tenemos un tercer pin, que es propiamente dicho el protocolo de Garlink. Y tenemos un cuarto pin que se llama CLU. El CLU básicamente es la señal de comando que le mandamos a los TAPs. ¿Dónde nos sirve esto? Típicamente cuando tengo que resetear el TAP o cuando tengo que mandar la señal de bloqueo o desbloqueo de los interlocks de atrapamiento. ¿Sí? Yo puedo mandar esta señal a través de ellos y puedo mandarla al todo el lazo, o sea, los 32 dispositivos, si es que los tengo, o uno en específico. Solo hay una pequeña condición. El dispositivo que se conecte al lazo tiene que ser energía para liberar. Si no, no puede ser energía para bloquear. Esa es la única condición. Fuera de eso, podemos mandarle.
Y de hecho, esa comunicación se la mandamos a través de la interfaz de Ethernet. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 hilos de un lado que sale del relevador, llegan al tap, pasan hacia el siguiente, sigue siendo 4 hilos y termina siendo 4 hilos inclusive en el terminal. El maestro es el relevador y todos los taps son los esclavos. Es una configuración maestro-esclavo. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? Bueno, vamos a seguir. Bueno, esa era la última presentación. No sé si tuvieran alguna duda, comentario. ¿Qué tal les pareció? Entonces nos escriben sus comentarios. Por aquí el ingeniero Carlos Martínez nos preguntaba que si todas estas consideraciones de seguridad están disponibles en el sistema Garlink y solamente depende de la explotación en la aplicación o de la programación. Mario nos hacía favor de responderle que, bueno, documentando y programando adecuadamente se podía obtener el monitoreo, tanto en el PLC y HMI a través del módulo Ethernet, y a la par de sus dispositivos se podía ver de forma local. Es correcto. Gracias, Mario, por haber contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, Mariana? Por el momento no tenemos alguna. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario referente a lo visto ahorita en la sesión? Recuerden que pueden escribirlo en el chat o bien pueden utilizar la función levanta tu mano y le cedemos la palabra. Pues aquí solo comentar y reafirmar lo que ya comentó Luis Eduardo, que Garlink lo que nos ayuda es a reducir el cableado. O sea, definitivamente el cableado en seguridad es un punto de falla común a la hora de la conexión, y al tener solamente conectores M12, pues lo reducimos bastante. Y la otra parte es que pues ahora todos hablamos de la industria 4.0, el tener esta información en tiempo real de los dispositivos, pues nos ayuda a tener esos datos, ¿no? De paros, veces de que se presiona un paro de emergencia y tiempos muertos por paros de emergencia y ese tipo de cosas, ¿no? De cosas. Entonces así podemos, o sea, es algo que nos está encaminando a generar información y reducir fallas. Gracias, Mario. Si no tenemos más preguntas, Luis, ¿algo con lo que quiera cerrar la sesión? Nada más agradeciendo la atención prestada y qué bueno que soy buen expositor porque casi nadie tuvo dudas. Pero sería todo. Gracias, Luis. Gracias, Mario, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su presencia y por habernos acompañado en esta sesión. Queremos igual invitarles a responder la encuesta que les está compartiendo mi compañero Israel para conocer sus comentarios, evaluación de la sesión e igualmente si tuvieran algún requerimiento asociado a lo visto en la sesión, podamos ponernos en contacto con ustedes más puntualmente. Luis, Mario, si me ayudarían, mientras cerramos en este momento, a colocar su correo de contacto para que puedan igualmente, si tienen alguna duda o algún requerimiento más en específico, puedan escribirles a los ponentes. Y si no, también por medio de la encuesta podemos enlazarlos directamente con ellos. De nuestra parte, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde. Los esperamos en las próximas sesiones. Quiero comentarles que mañana tenemos 2 sesiones, una a las 9 de la mañana de control de movimiento. El tema es ventajas al usar actuadores lineales servocontrolados y la comparación con otras tecnologías, porque los actuadores ¿qué ventajas tienen con respecto a otras tecnologías? Y por la tarde tenemos un webinar con Fluke a las 4 de la tarde, donde estaremos hablando de todas las consideraciones para medición de temperatura, ahora que es normativo, ahora que estamos regresando en algunas empresas esenciales a labores a partir del 1 de junio.
El tema de temperatura va a ser una normativa y mañana estaremos abordando algunos aspectos importantes a considerar de la mano de Fluke. Esperamos que puedan acompañarnos. Con mucho gusto les compartimos la información por correo al terminar esta sesión para que puedan registrarse. Gracias a todos por su asistencia. También, bueno, un último aviso importante. Vamos a arrancar ya en próximos días con el compartir la información de las sesiones del mes de junio. Sabemos que ya va a ser un poquito más complicado que nos puedan acompañar en todos los horarios, pero bueno, tendremos algunas sesiones disponibles para que puedan consultarlas y estarán muy enfocadas a cómo vamos a estar justamente o qué retos tenemos al estar incorporándonos a nuevas realidades, a este nuevo entorno que nos ha traído el COVID-19 y cómo pueden nuestras soluciones apoyarles a que su trabajo y sus actividades se puedan retomar de la mejor manera y más eficiente. Esperamos que puedan acompañarnos y les estaremos compartiendo la información en próximos días. Gracias a todos, que tengan excelente tarde. Nuevamente muchas gracias, Luis Eduardo y Mario.